compartir, y les decía al iniciar la reunión que nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. Y les hacía la diferencia entre la Pascua, que es lo que generalmente nos enseñan. La Pascua viene del nombre que el pueblo de Israel salió de Egipto. Celebraron la Pascua al salir de Egipto. Para el cristiano, para nosotros, para la iglesia, para los que hemos creído en el Señor, es la resurrección de Jesús. Jesús es nuestra Pascua. Pero más que una Pascua, más que el ofrecimiento de Jesús en la cruz del Calvario, está la resurrección de Jesucristo. Y algo que estaba meditando desde estos días, y me hacía una pregunta, igual el viernes cuando estaba compartiendo la última palabra, o la última frase, digo yo, que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Estaba pensando muchas cosas, y una de las cosas que me pregunto es si nosotros realmente hemos entendido lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando hablamos de la resurrección, pudiera leer varios textos. Solamente quiero volver a leer lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 15. Pero voy a leer los dos versículos anteriores de los que leímos al iniciar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo que más utilizamos, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es interesante porque cuando comprendemos que Jesús no solamente vino y murió en una cruz por nuestros pecados, que es el mensaje de la cruz que hemos compartido y se comparte durante estos días. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Para muchos van a la cruz y se quedan en la cruz, y nos han enseñado a ir a la cruz. Y qué interesante porque normalmente hay un anciano ya, ya de edad adulta. La primera vez que me encontré con él es africano, y me llama la atención que él cargaba una cruz, y una cruz grande. Y yo dije, ve que... y es una cruz bien rústica, bien rústica. Bueno, él no sabe español, y pues yo no sé inglés, entonces nos entendíamos perfectamente. pero es interesante, y él cada vez que me ve en el poco inglés que le entiendo, dice: usted es mi maestro. Y yo le digo: y usted también. Y podemos disfrutar juntos, pero qué interesante que el cristiano puede mostrar una cruz vacía. Amén. Y cada vez que usted mire la cruz, y siempre la vamos a ver vacía, porque Jesús no se quedó. Pero en la vida real del cristiano simplemente se quedó muchas veces ahí en la cruz. Va a la cruz. Acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que es lo que creo que la mayoría de nosotros hemos hecho. Y nos devolvemos. Pero Jesús no solamente, y es interesante porque Semana Santa siempre nos recuerda lo que vino Jesús a hacer. Entregó su vida por voluntad, no fue obligado, no. Él mismo le entregó. Él dice: yo tengo el poder para dar la vida, para entregar la vida, pero también para tomar la vida. Y Él se entregó, y el viernes hacíamos memoria, inclusive el jueves también compartíamos de ese momento ahí en Getsemaní, donde Jesús ora, que pienso que también es momento. Hay cosas que son difíciles en la vida, que igual que Jesús la experimentamos nosotros. Uno es cuando estamos ante una circunstancia bien complicada, que no vemos salida, que las fuerzas se nos acaban.
Y otra es esa batalla espiritual que algunos pueden sentir entre aceptar la voluntad de Dios y no aceptarla. Porque esa voluntad de Dios, en la medida que Dios le haya revelado su vida, le va a mostrar cuál va a ser el camino que va a recorrer. Voy a poner un ejemplo que espero no vaya a ser muy absurdo para ustedes. Un joven cualquiera está orando por una esposa. Inclusive podríamos tomar más un ejemplo bíblico para no irme a enredar con y vaya a afectar a alguno. En la Biblia hay el libro de Oseas. Y es un libro bien interesante porque cuando uno habla del matrimonio, inclusive en la vida de Oseas, es bien interesante porque le dice, vaya y te casas con una mujer prostituta. ¡Qué locura! Lee el libro de Oseas y verá qué es lo que le dice. ¿Sí? Ella va a ser infiel. Y pues imagínense el escándalo más en la iglesia cristiana, que a veces somos tan rígidos en las cosas. ¿Cómo se le ocurre al profeta irse a casar con una prostituta? ¿En dónde estaba su corazón? Muchas veces, y a mí me fascina ver mucho las películas o la historia de David, tanto como le dice la Biblia como algunos documentales que hay. Porque si hay algo complicado para el cristiano es aprender a depender de Dios. Creo que el otro día yo comentaba algo sobre eso. Si algo hay bien complicado para una persona que tiene el corazón, en el corazón a Dios y al Espíritu Santo le es complicado porque Él le va a mandar a hacer cosas que para los demás no son comprensibles. Pedro y los apóstoles no podían comprender por qué Jesús tenía que subir a Jerusalén, estar en manos de pecadores, como lo menciona la Biblia, y ser crucificado. Tanto que Pedro se acerca, y ahí lo he mencionado varias veces, ahí en Mateo capítulo 16, y le dice, ¿cómo se le ocurre, Señor, hacer eso? En el libro de los Hechos hay otro cuadro que es muy parecido, cuando Pedro está dispuesto para ir a Roma, y vienen cierta cantidad de profetas, y entre ellos Agabo, y le toma el manto de Pablo y se lo ata a las manos y dice, así va a pasar con el dueño, voy a parafrasear el pasaje, de este velo, y se amarra las manos, dando a entender que el ir a Roma iba a ser tomado cautivo. Como diciéndole, mire, si usted va a hacer esto, mire lo que le va a pasar. Pero Pablo entendía que era la voluntad de Dios, así como Jesús entendió que lo que iba a acontecer en su vida era necesario, era la voluntad de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, te va a decir que haga cosas, algunas se lo va a decir, otras no se lo va a decir porque a lo mejor tú vas a protestar y no vas a estar de acuerdo con lo que Dios dice que haga. En el caso de Oseas que le menciono, él hace lo que Dios le dice. Y él le dice, es una mujer, y es interesante el pasaje, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, tal vez es algo real que quedó escrito, yo creo, la historia, para enseñarle al pueblo la deslealtad que tenía para con Dios. A veces nosotros somos intocables que ni siquiera permitimos que Dios nos toque y nos reservamos la vida porque no vemos el alcance de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y entonces ahí comenzamos a medir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y lo que aceptamos que es de Dios según nuestro concepto, no según la palabra, no según Dios, lo aceptamos y si no, pues nos vamos por las ramas. Y Dios dice, bueno, igual si lo quieres hacer, hazlo. En días pasados, creo que era 15 días, estuve hablando de Jonás. Fue un personaje bien interesante, yo le hablaba del gusano de Jonás. Que hasta un simple gusanito le enseñó al comerse una planta y cómo Jonás tiene misericordia de un gusano que se comió la calabaza, la planta, y cómo Dios no iba a tener misericordia de un pueblo donde no conocían ni a su mano derecha ni a su mano izquierda, que los perdonó. Son las cosas incomprensibles que Dios hace. Y parte de lo que le hacía la introducción el viernes a la enseñanza que les daba era la pregunta de un niño que me hizo en alguna ocasión, ¿y por qué tuvo que morir Jesús? ¿Era necesario? Jesús mismo en la oración, ahí es que Getsemaní le dice, si es posible pasa de mí esta copa, como quien dice, Señor, Dios, si hay otra forma de salvar al mundo, salvar al hombre,
¿por qué no lo hace? Que no tenga yo que pasar, parafraseando el pasaje, por la cruz. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, como Salvador no tenemos problema. Tenemos la seguridad de que el día que partamos vamos con el Señor. No hay ningún problema. ¿Sí? El problema es recibirlo como Señor. Como quien dice, Dios, tú mandas en mi vida. Y te manda a hacer cosas que no te gustan. Algunos dirán, bueno, pastor, pero es que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sí. Pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que es buena después de que hemos pasado el proceso. Por eso, a medida que usted tiene más dependencia de Dios, Dios no te va a explicar las cosas. Otro texto que puede aclarar perfectamente lo que le estoy diciendo es Zacarías, ahí en Lucas capítulo 1. El padre de Juan el Bautista. Que se le aparece y le dice, mire, ahora sí van a tener un niño. A ese niño va a preparar el camino del Señor. Y se le ocurre a Zacarías de preguntarle, ¿y cómo serán estas cosas? Y la respuesta que el ángel le da, mire, yo estoy delante de la presencia del Señor y lo mejor es que te quedes callado, parafraseando el pasaje, porque si sigues hablando vas a echar a perder todo lo que el plan que Dios tiene y no lo vas a comprender. Cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, en Juan capítulo 13, y llega Pedro y Pedro dice, Señor, tú nunca me lavarás los pies. Y Jesús es bien estricto y le dice, si tú no te lavas los pies, tú no tienes parte conmigo. Y luego se va la exageración. Yo creo que ya comenzó a quitarse como su ropa. Entonces, Señor, no solamente los pies, sino todo. No, dice, lo único que necesitas es lavarte los pies. Y le da una respuesta que es bien interesante y le dice, lo que yo hago ahora, ustedes no lo van a entender, pero después sí lo van a hacer. Hay cosas en nuestra vida que no las comprendemos. Que a veces en el concepto que tenemos que Dios nos va a explicar todas las cosas, no. Y menos si no escudriñamos la palabra, menos si no tenemos un contacto diario con el Señor, una comunión íntima. Y aún mucho más lejos si no dejamos que el Espíritu Santo al menos nos dé la fuerza. O el poder de Jesús resucitado, mejor lo quiero tomar así en esta mañana, actúa en nosotros. La pregunta que me hago es, lo que les puedo hacer es, ¿qué es para usted la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Qué es para usted la resurrección de Jesús? ¿Qué significa para usted? Normalmente, para la respuesta general que se hace, bueno, de que así como Él resucitó, yo también la voy a resucitar. Esa es la más común que nosotros hacemos. Sí, tenemos que el día que muramos, pues, tenemos la seguridad de que Él es la primicia, dice la palabra ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, la primicia de los que resucitaron. Pero pienso que va mucho más allá, mucho más allá. Si hablamos cómo fue el impacto que produjo la noticia el día de la resurrección de Jesús, unas mujeres que van al sepulcro, encuentran un sepulcro vacío, se les aparece un ángel, les dice, él ya no está aquí, ¿por qué busca ahí entre los muertos al que vive? En otro pasaje narra que fue el mismo Señor que se apareció y las comisiona para que vayan y le avise a los discípulos que más adelante, conforme les ha dicho, se va a encontrar con ellos. Y es interesante todos los relatos. En algunas ocasiones hemos hablado también especialmente ahí en Lucas capítulo 23, de dos que van camino de Emaús. Van molestos por lo que ha acontecido, no están de acuerdo y van casi defraudados por parte de los acontecimientos porque esperaban que Jesús le liberara en ese tiempo, pero resulta que parece que murió indefenso en una cruz del Calvario. Y Jesús se les acerca, habla con ellos y no se dan cuenta. El escritor bíblico dice que porque estaban cansados, estaban vendados sus ojos. ¿Qué le vendó los ojos? Bueno, las frustraciones. Como las frustraciones muchas veces vendan nuestros ojos. Y solamente hasta que Él tomó el pan y lo partió y lo dio a ellos, se dio cuenta que era Jesús y se les desapareció de la vista.
Y no descansaron, sino que regresaron a dar las buenas nuevas de que han tenido un encuentro con el Señor. Y es interesante el proceso de lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Ahora, siempre nosotros estamos en una encrucijada y pudiéramos hablar más de los relatos bíblicos que menciona la Biblia sobre el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hay un pasaje que quiero tomar donde ilustra realmente que es antes de la resurrección de Jesús, lo que pasa cuando realmente hemos comprendido lo que significa la resurrección de Jesús para el cristiano. Y está ahí en Juan capítulo 11, un pasaje bien conocido también para muchos. Algunos ya saben que cuando decimos vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 11 ya sabemos de lo que habla, la resurrección de Lázaro. El poder del cristiano radica en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso les decía que no solamente Dios nos está llamando, a través de la obra de Jesús, no solamente nos muestra una cruz donde Él pagó por nuestros pecados, esa es la redención, sino que también fue a una tumba y al tercer día resucitó. Inclusive es el credo de los apóstoles. Y es la confesión de fe que nosotros tenemos. Porque inclusive si usted lee en 1 Corintios capítulo 15, dice, si Jesús no resucitó, van en nuestra fe y somos los más dignos de compasión, la traduzco de esa manera. Pero resucitó. Y hay varias figuras en la Biblia que son bien interesantes. Por ejemplo, antes de leer Juan 11, pudiéramos leer lo que significa el bautismo. Y hay un cuadro bien precioso que presenta el apóstol Pablo escribiéndolo a los romanos. Que en el bautismo, en agua, el cristiano se está identificando con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Por eso normalmente nosotros bautizamos sumergiéndolos en agua, porque es el cuadro perfecto de lo que pasó con Jesús. Que cuando el cristiano se sumerge en las aguas, está diciendo, yo me identifico con Cristo en su muerte. Y ustedes saben que si nos dejaran introducidos entre las aguas, ¿qué pasa? Nos morimos, nos ahogamos. Pero cuando sale de las aguas, se está testificando de que se identifica con Cristo en la resurrección. Y dice Pablo ahí en Romanos capítulo 6 que resucitamos a una vida nueva. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que nos identificamos con Cristo en la muerte, pero todavía estamos en la cruz y no hemos resucitado. ¿Por qué digo esto? Porque el bautismo, alguna vez alguien me dijo, en un comentario no muy bueno, dijo, no, en la iglesia como que únicamente están bañando a la gente. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y la respuesta fue, porque van, los bautizan y siguen igual que antes o peor. Y yo me hice la pregunta, ¿y tienes razón? Sí. Y a veces he dicho, ¿qué faltó? ¿Qué faltó? Igual, hacemos lo que dice la palabra, ¿no? Todo el que creyere, y por todo el mundo y predicar el evangelio, y todo el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado, que es la gran comisión. Entonces simplemente nosotros hacemos que la gente haga la oración de fe y los bautizamos, pero simplemente ya, uno más para Cristo. Pero sigue, no hay un cambio, una transformación. Y una pregunta bien personal aquí para entre nosotros nomás. ¿Realmente han habido cambios al tener un encuentro con Jesús? Pocos. Bueno, pastor, es que la vida cristiana es un proceso. ¿Y hasta cuándo es un proceso? No te puedes quedar ahí. Tiene que haber cambios. Y eso es lo que hace la identificación ahí en el bautismo, que es parte de lo que si hemos creído, si creemos en la resurrección de Jesús, es levantarnos a una vida nueva. Un cambio de vida, una transformación. Pero esa transformación no es posible sin el poder de la resurrección de Jesucristo. Van muy conectadas las cosas. Muchos cristianos luchan por superar una situación, pero no lo pueden hacer porque no han comprendido realmente quién es Cristo. Ahora sí vamos al pasaje
de Juan 11, para ilustrar un poco más lo que le estoy diciendo. Porque es interesante, porque para conocer al Señor, y cuando Él se revela en nuestras vidas, hay dos cosas importantes que Él quiere hacer en nuestra vida. Una es sanar el pasado. Muchos todavía van viendo el pasado. Cuando yo tenía, y hoy no tengo. Y hay gente que una vez escuché a una, yo no sé si llama la hermana, testificando, y dice, cuando yo era inconversa y me lo pasaba en las cantinas y utilizaba y conocí yo no sé a cuántos hombres, ¿se gloria de eso? No. Perdón. ¿Ah? Y a veces ese pasado no nos deja vivir lo que Dios quiere hacer en el presente. Y Pablo es muy explícito en decir las cosas viejas pasaron. Ya olvídate, a no ser que sea para darle gloria a Dios, ese pasado lo tiene que soltar ya. Y mirar ahí en la cruz lo que Jesús hizo por ti, y si recibió el perdón, eres perdonado, pero te llama a que tengas un cambio total de vida. Y la segunda cosa que nos habla a través inclusive de la palabra del Señor es a tener una esperanza futura, que es una resurrección con el Señor, pero traerla a un presente. Es interesante cuando uno analiza este pasaje a la luz de esta palabra, porque Jesús aparece, aquí hay una familia bien interesante en Betania, que queda cerca de Jerusalén, y de pronto le llega la noticia o le mandan a decir a Jesús que el que ama había muerto. Y ahí se queda, vamos a leer el versículo 4, Juan 11:4, dice, oyendo Jesús esto, o está enfermo, dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, versículo 4, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa enfermedad. Ahí es donde le digo que hay cosas que Dios hace en nosotros que no comprendemos. Y creo que muchos nos hemos, yo he conocido mucha gente en el transcurrir de la vida cristiana que tienen un dolor del pasado. Tanto que le oré a Dios para que no se llevara a mi mamá y al final se la llevó. Y se quedaron ahí en ese evento. Y si Dios era tan poderoso para sanar, así como dicen los cristianos que sana, ¿por qué tuvo que morirse? Y cada vez que le hablan de Dios, traen a memoria eso. Y no le dejan vivir un presente, ni disfrutar de un futuro, para traerlo al presente, simplemente por una herida que le quedó en el pasado. Imagínese usted siendo esta familia de Marta, de María, de Lázaro, que tienen un amigo que se llama Jesús. Y es interesante porque ahí en el versículo 13 está diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cuando oyó a Jesús, yo no sé si los que le trajeron la noticia escucharon la respuesta de Jesús. No dice la Biblia, me imagino que sí. Oyéndolo Jesús, versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y luego expresa, y qué bueno lo que dice el apóstol Juan aquí, o la Biblia aquí, y amaba a Jesús, a Marta, y a su hermana María y a Lázaro. Como quien dice, deja claro que los ama, como nos ama también a nosotros. Y luego el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A veces, a mí me ha pasado, yo creo que a ustedes también, que le he pedido con urgencia que Dios intervenga en una situación y no escuchan respuesta de Dios. Tal vez por mi sordera espiritual que a veces tengo. Tal vez porque Dios se reserva, Dios no todo lo revela. Hay cosas que la revela, hay cosas que simplemente Él
A lo mejor dice, ¿no? Conociéndonos a nosotros, si te digo lo que va a pasar, yo creo que te vas a angustiar peor. Entonces mejor vive el proceso y en el proceso yo me voy a manifestar y mi nombre va a ser glorificado. Cuando entendemos eso, sabe que al menos aquellos que lo pueden asimilar tienen un descanso en su corazón. Si por algún momento, por la misericordia de Dios te dice, vea hijo, en un mes vas a estar en un hospital, vas a estar allí, van a ver alrededor tuyo muchos enfermos y vas a tener la oportunidad de hablarles a todos. Y luego, a través de una cirugía que te van a hacer, yo no sé, un corazón abierto, qué sé yo, yo voy a manifestar mi poder y te voy a levantar. ¿Qué dirías tú? Señor, y tengo que pasar por un hospital, hablarle a gente en las manos de los médicos que me abran el corazón y luego sí ser sano. ¿Puedes entender usted eso? No. Entonces, como espirituales que somos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo rechazo esa palabra no viene de ti, Señor. Yo sé que tú eres mi sanador y comenzamos a, estilo un niño pequeño cuando está dándole la pataleta a los padres, digo el pataleta, no sé si los de la gente del extranjero me comprende lo que le estoy diciendo, su rabia y protesta y hace ayuno y hace huelga mejor, en ayuno y se trasnocha porque no es ni vigilia, haciéndole reclamos al Señor y me hirieron con esa palabra, yo no vuelvo a ese lugar, yo no creo en eso que me están diciendo y se enojan y se molestan y se van. Por eso muchas veces Dios no nos revela las cosas. A Jesús le reveló, porque él sabía que tenía que pasar una cruz y por eso le dice, Señor, si es posible, pasa en mí esta copa, Señor, que no tenga que pasar el martirio de la cruz, pero pues si es que tú quieres que yo pase, lo voy a hacer. Eso es una persona dispuesta para aceptar la dirección de Dios en su vida. Nosotros no estamos tan de acuerdo con muchas cosas, pero bueno, ¿qué podemos hacer? A lo mejor nos va a decir como le dijo a Jonás, ¿estás molesto por eso? Igual que Jonás le decimos, vida hasta los huesos, Señor. Hasta los tuétanos, dice Jonás en la parte final, por haber perdonado a Nínive. Sí, Señor, no estoy de acuerdo. Al fin y al cabo yo sé que al final tú ibas a hacer eso. Y por eso muchas veces mejor Dios se reserva las cosas. Imaginen la reacción de Marta y María, el amigo, supuestamente amigo de ellos, que no fue en el momento que lo necesitaban. Ahí es donde por cosas como estas quedan heridas en nuestro pasado, porque no hemos conocido realmente a Jesús. Es interesante porque el Evangelio de Juan está en la mayoría de yo soy de Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, los yo soy. Pero en este pasaje se presenta como yo soy la resurrección y la vida. Especialmente en este pasaje. Me imagino que Marta quedó defraudada y es interesante porque justamente comprendemos, al saltar el versículo 17 de este mismo pasaje de Juan 11, dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. A mí no me cuadran las cuentas en este pasaje. No sé si soy mal matemático, porque vienen y le dicen que él estaba enfermo. Se demoró 2 días más. Y cuando llega, hace 4 días, según el texto en el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Le avisaron cuando ya estaba muerto? Una pregunta quedó suelta. No me voy a hacer las cuentas en el pasaje y a ver si me cuadran, pero así como que no me cuadran, porque se demoró 2 días más y llegó y cuando llega hacía 4 días estaba muerto. Bueno, aquí hay algo que ¿sí? O se demoraron los mensajeros o se demoró más de 4 días. Algo pasó, algo sucedió. Y estaba, inclusive, da la ubicación, dice el versículo 18, y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Muchos de los religiosos habían venido. Entonces,
versículo 20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Ahora, quiero que le pongan cuidado a la luz de lo que Jesús se quiere presentar a Marta y María, que es lo que también se quiere presentar a nosotros, las tres cosas del pasado, del presente y del futuro que está mencionando Marta. Y mire lo que dice el versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? No habría muerto. Es interesante. Ella se quedó en un pasado. ¿Le avisaron tarde a Jesús? Por eso las cuentas no me cuadran. Lo dejo ahí para los estudiosos y que, pues, tratemos de justificar. ¿Será que a veces clamamos tarde a Dios? ¿O lo tenemos como simplemente un salvavidas en el momento en que ya agotamos todas las situaciones? Ay, ¿por qué no le dije primero a Jesús? Una pregunta muy personal le quiero hacer. ¿A quién acudes? ¿Cuál es tu primer apoyo cuando estás en dificultades? Bueno, voy a ser más específico. Cuando tienes un dolor, ¿qué es lo primero que haces? Vamos a ser más específicos. Cuando te duele la cabeza, ¿qué es lo primero que haces? Buscarme una pastica. Un medicamento, entonces, ¿para qué? ¿Sí? ¿Sí? Y ni siquiera sabemos que esos medicamentos son calmantes. ¿Sí? Son calmantes. Inhiben el dolor, pero no sanan. ¿Sí? Inhiben el dolor. Hay medicamentos que tomamos para no sentir el dolor, pero no curan la enfermedad. Entonces, en una circunstancia que tenemos, vamos a cambiar de enfermedad, que no es una enfermedad, que es una situación económica, y nos metimos en una deuda que no podemos pagar, pensamos que nos iban a dar un recurso y no nos lo dieron, y vienen a cobrarnos, y nos dicen, bueno, si usted no paga, te voy a embargar. Tu salario, te voy a embargar lo que tienes, te voy a quitar lo que tienes. Buscamos, ¿no? Voy a ver, ¿quién me presta? ¿Quién tiene plata que me preste? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién me hace un préstamo? Y comenzamos a llamar a los que posiblemente nos pudieran hacer un préstamo, incluyendo los bancos, y en todos hay un no. No. Y nos acordamos de un recurso que nos falta. ¿Cuál recurso? Dios. Y buscamos en la Biblia textos donde Dios proveyó de una forma sobrenatural. Y es testimonio. Si el pastor ha dicho que le ha aparecido plata en los bolsillos, voy a requisar todos los bolsillos a ver en cuál de ellos me aparece el milagro. Y siempre, yo le doy gracias a Dios por mis hermanos de México y algunas naciones que ellos, nosotros decimos si Dios quiere, ellos dicen Dios primero. Y qué bueno que realmente Dios fuera primero en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. El primer recurso. O simplemente en el proceso de oración, en la circunstancia, Señor, ¿qué tengo que hacer ante esta circunstancia? Primer recurso. Dios te va a indicar, bueno, vaya, háblele a fulano de tal que tiene por ahí una caretica de plata y él le va a prestar y yo voy a poner gracia para que te preste y etcétera, etcétera. Las instrucciones de Dios. Algunos más radicales van a decir, no, pero el Señor dice en su palabra que no le debáis nada a nadie, sino el saludarse unos a otros. Entonces, yo no me meto en créditos. Bueno, si Dios le indica que lo haga, no hay problema. El problema es que si lo hace sin las instrucciones de Dios. Amén. Por eso es tan maravilloso Dios que nos enseña cómo hacer las cosas, pero necesitamos una dependencia. Y eso es lo que viene a ser un Cristo resucitado en nuestra vida, que nos da vida. Marta le dice a Jesús, como el cuestionamiento a Jesús, si hubieras estado aquí, un pasado, si en el momento en que mi hermano estaba enfermo hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. Yo no sé si alguien dice,
si el Señor hubiera estado conmigo en el momento que tomé esa decisión, en el momento que me estaban haciendo esto, que me estaban haciendo aquello, que me estaban robando, que me estaban estafando, no hubiera pasado, no estaría viviendo la situación que yo estoy viviendo. ¿Te has quedado en un pasado? ¿Qué dañó tu vida? ¿Qué dañó tu vida? ¿Por qué tuvo que atravesarme esta persona, Señor, en el camino sabiendo que me iba a hacer daño? Y nos quedamos como ahí, en un pasado. Y eso nos causó herida. Y esa herida no nos ha permitido disfrutar plenamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo por mucho tiempo vivía un pasado con cosas que me sucedieron cuando era niño. Y le reclamaba a Dios, ¿por qué no me salvaste, Señor? En relación a mi padre, por muchos años, inclusive siendo cristiano, le dije, ¿por qué tú tuviste que llevar a mi padre, Señor? Lo necesitaba, era mi amigo. Como que con argumentos le trataba de decir al Señor, pero ya no hay nada que hacer, Señor, ya han pasado muchos años. Y bueno, me toca tomar el versículo de Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová. Pero lo hacía más como una conformidad. Y soltar ese pasado y vivir lo que ahora podía vivir, ya conociendo al Señor de una manera diferente. ¿Vives del pasado, mi hermano, todavía? ¿Por qué tengo que llevar esta pobreza tan terrible, Señor? ¿Por qué tengo que estar todos los días pensando en qué voy a comer? ¿Qué va a ser de mis hijos? Entonces vivimos en una incertidumbre, pero siempre relacionada a un hecho. Y es interesante porque Marta le dice justamente, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Pueden imaginarse en el rostro de Jesús? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la expresión que hace cuando alguien te hace un reclamo de algo que tú no hiciste? ¿Cuál era el objetivo de Marta? ¿Hacer sentir culpable a Jesús? Posiblemente. ¿Cierto? Posiblemente. Pregunta aquí entre nosotros, hermano, que los demás no nos escuchen. ¿Será que nosotros alguna vez hemos tratado de hacer sentir culpable a Dios por algo que nos pasó en nuestra vida? No, Señor. Tú sabes que he sido correcto. Tú sabes que... Ay, Dios. De pronto, como dijo el chavo, se nos chispoteó en algún momento. ¿Sí? Se nos chispoteó en un momento. Y hay un descontento ahí que no queremos reconocer que le estamos echando la culpa a Dios. Pero no nos hemos dado cuenta que eso es lo más precioso y lo que tenemos que entender es que esa herida que se causó en ese tiempo va a traer gloria a Dios. Esa muerte de Lázaro, y Jesús lo expresó y lo leímos ahí en el versículo 4, que Jesús dice, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esa partecita, Marta no lo entendía. De ahí el reclamo. Y muchos de los reclamos que nosotros le hacemos al Señor es porque no hemos comprendido que hechos que acontecieron en nuestra vida, bien Dios pudo haberlos evitado, pero a lo mejor no lo evitó porque quería que a través de esa herida que tú tienes, tú mostraras cómo Dios es poderoso para restaurar muchas cosas en nosotros. Para demostrarnos que, como le dijo el mismo Señor Jesucristo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es de que tú puedes convertir ese reclamo que ha traído hasta hoy y decirle, Señor, yo sé que esto que pasó en mi vida no lo entiendo todavía, pero aquí te voy a conocer y esta herida, Señor, va a sanar y tú la vas a restaurar y va a traer gloria a ti. Y hoy a demostrarle a los demás lo que significa tenerte en mi corazón a un Jesús resucitado. Esa sería una respuesta. Ahora mire lo que sigue. Le estaba diciendo que hay 3 cosas que pasan y quiero que tengan en cuenta. O estamos en un pasado y no disfrutamos un presente, o estamos en un futuro con una posible esperanza de lo que pueda pasar, o
estamos en un presente que por estar mirando un pasado y a un futuro no lo disfrutamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y aquí se ve perfectamente. Y luego expresa, ¿no? Como que miró la cara de Jesús y dijo, ay, te lo ofendí y es mi amigo. Me gusta hacer pausas en los pasajes y como que me fascina verlo de esta manera. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjense que son dos cosas bien interesantes lo que está haciendo Marta en este pasaje. Uno, está viviendo un pasado, nos hiciste falta y por no estar conmigo, no estar aquí con nosotros, mi hermano murió. Pero bueno, también yo sé, y me fascina esta expresión, no lo había pensado de esta manera, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Un presente. Si leemos varios textos de la Biblia, y eso tenemos que ser conscientes todos, que tenemos promesas de parte de Dios. Que en las redes sociales se prestan mucho para decir, voy a bendecir la vida de mi hermano Juliano de tal y le voy a mandar un texto bíblico. Entonces buscamos un texto bíblico y hasta a veces le pedimos al Espíritu Santo, ¿cuál texto le envío a la hermana Juliana de tal? Y le enviamos el texto. Y recibe el texto, la palabra, que es una verdad. Y la persona dice, ¿qué texto tan bonito? Aleluya, gloria a Dios. Y ya. Nos quedamos en aleluya, gloria a Dios. Sí, somos expresivos. Qué bonito. E inclusive hay personas que dicen, ¿cómo me ministra esta palabra en mi corazón, a mi vida? Y como que se sacuden, se mueven, como que fueron impactados por la palabra. Pero no pasa de ahí. Y ese texto, esa promesa, puede ser la llave para enfrentar cualquier situación que está pasando. Pero es algo que no es real. Es decir, es una verdad, porque es tomada de la verdad de la palabra, pero es una verdad a medias para mí, porque sí, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Pero yo sigo con mi problema. Y la verdad, esa palabra sí es una palabra de Dios, es una promesa de Dios para mi vida, pero bueno, sí, yo sé que el Señor me dice, está triste, se siente solo y que nadie te ama y te aparece un texto como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué su misericordia. Gracias por tu amor, Señor, pero nuestro corazón queda vacío. Texto como Jeremías 33:3 que también me fascina. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Sí, Señor, yo sé que si clamamos a ti, tú me vas a enseñar cosas grandes y ocultas para salir de esta situación, Señor. Pero el texto se queda ahí. ¿No le pasa eso? ¿Clamas a Dios ante un versículo como eso hasta que tenga una respuesta de parte de Dios? O si nos vamos al Nuevo Testamento, como dice Pablo ahí en 1 Corintios, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para que los aman. Entonces, como no nos funciona a nosotros, tal vez Pablo por misericordia se la dio a la iglesia de Corinto. Y tú no eres un hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa entre nosotros? Marta está diciendo una verdad, porque Jesús dice, todo lo que el Padre, le pido al Padre, lo ha hecho Jesús y tal vez lo escuchó muchas veces, Él me lo va a dar. Más ahora, se dice ella, más también, sé ahora que todo lo que le pidas al Padre, Dios te lo dará. Dos cosas, una, un pasado, echándole la culpa a Jesús, y la segunda, como justificando, como suavizando, como algunos dicen, yo no sé si conocí en varias partes lo que es la vaselina, ¿no? ¿Sabe para qué se utiliza la vaselina? Para suavizar. Bueno, algo otros se echan aceite, ¿no? Aceitico como para que el golpe no sea tan duro. Entonces, para suavizar, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y lo que le pide al Padre, Dios te lo va a escuchar. Pero bueno, no quisiste venir. Voy a agregar al texto, perdónenme lo que voy a hacer, porque me quiero identificarlo con lo que nos pasa a nosotros. Sí, Señor, yo sé que tú me pudieras haber escuchado, Señor,
Y bueno, si hubiera estado aquí, mi hermano hubiera muerto porque tú hubieras orado. Voy a parafrasear el pasaje de esta manera. Porque tal vez si tú hubieras estado aquí, tú hubieras orado al Padre y mi hermano no hubiera muerto. Entonces como que está acomodando una verdad y somos especialistas en eso. Porque no comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer a través de las cosas que nos ocurren a nosotros. Inclusive nos acordamos de estos, como dice Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Son textos que están ahí, lo repetimos. Decimos que no, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y seguimos con el pasaje, por lo cual estoy seguro que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, para abreviar el texto, nos podrá separar del amor de Dios. Pero vivimos como si Dios no estuviera con nosotros. Y luego entonces tiene que intervenir Jesús y hace una declaración bien interesante porque le quiere hacer recordar a Marta lo que muchas veces le ha enseñado. Escuche lo que dice el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le había hablado, parece, a Marta, a María y a Lázaro de la resurrección. Y es una verdad. Pero hasta aquí es una verdad incomprensible para Marta. Palabras, promesas. Como quizás tú, mi hermano, mi hermana, está lleno de promesas de parte de Dios. Ay, Señor me prometió que... Coloque ahí lo que le prometió el Señor. Pero han pasado los años y yo me imagino y me gusta ver mucho a Abraham, ¿no? Dios le prometió un hijo, pasaban los años y se miraba, bueno, en ese tiempo no habían espejos como los tenemos ahora. Y él ya estaba viejito, miraba a la viejita ya llena de arrugas y todo. ¿Y dónde está la promesa de Dios? Hasta que un día le dice, Señor, el que me va a heredar va a ser un damaseno, Señor, no creado en mi casa, Señor. ¿Qué va a hacer si usted me dijo que, etcétera, etcétera? Y a veces le reclamamos al Señor. Y si Dios no le dijo, aún no es el tiempo, sino se queda callado. Le hace practicar la fe, que es lo que nosotros a veces necesitamos, practicar la fe. ¿Cómo le practicó Dios la fe a Abraham? Salga en la noche, que esté bien despejado, y mire hacia arriba y comienza a contar las estrellas. Comienza a contar las estrellas y tal vez el ejercicio espiritual, ¿sí? Práctico, cuente las estrellas, así va a ser mi descendencia. No sé hasta qué número llegaba. Intente un día eso, contar las estrellas. No va a poder. Lo cierto es que va a ser innumerable. Y también le dice con la arena, ¿no? Así como la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Toma un puñado de arena y trate de contar los granos, que en ese puñadito nomás. Trate de contarlo. Lo primero que dice, no, mi vista ya no me sirve. Pero es eso. Jesús le recuerda una promesa. Vuelvo a Juan capítulo 11, versículo 23. Tu hermano resucitará. Y Marta, que era muy práctica para contestar, era bien habladorcita, digo yo, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hasta ahí está bien. Si cortáramos el pasaje, bueno, sí, Dios le recordó hasta ahí, antes que Jesús en la resurrección. Y no estés triste, que es lo que generalmente hacemos ante las circunstancias. Tu hermano, tu hijo, tu esposo va a resucitar. Específicamente en el caso que ella está haciendo. Yo sé, dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Pero Jesús dice, usted no me ha comprendido. Bueno, no dice el texto, pero con la respuesta que le da Jesús es lo que le está diciendo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Una pregunta, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Lázaro? ¿A Marta? ¿A una promesa? A mí me gusta hacerle preguntas al texto. ¿A quién le está diciendo? ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Cómo así que aunque esté muerto, va a vivir?
Vuelvo y leo. Miren el texto. Marta le dice, sí, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección. Dentro de los yo soy que está en Juan, uno de los que realmente revelan lo que es realmente Jesucristo, es este yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé si captan lo que Jesús está diciendo aquí, porque no le está diciendo solo a Marta ante un caso de la muerte de su hermano, sino que también nos lo está diciendo a nosotros. En otras palabras, el Jesús resucitado es el que está en ti. Yo soy la resurrección. ¿Está Jesús en tu corazón? Bueno, si no está, tenemos que hacer aquí un paréntesis y decir, bueno, ¿cuántos quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Realmente Señor para ti? Igual que María, igual que Marta, podemos decir, sí, yo sé que Jesús es la resurrección, porque resucitó. Pero espere, aquí hay algo que no hemos captado todavía. Nadie puede enfrentar un problema si Jesús no está con él. Él dijo en otras palabras, en Juan 15, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y más aún cuando Él resucitó. Por eso se dice que la victoria del cristiano está en la resurrección del Señor Jesucristo. Yo tengo a un Jesús crucificado, pero también que murió, que estuvo en una tumba, pero también que resucitó. Y ahí es donde si hacemos un paralelo con lo que dice la misma Biblia en Romanos 6, de la figura del bautismo, que hemos resucitado a una vida nueva. Pero como hemos recibido la enseñanza, pero no hemos practicado la enseñanza, vivimos en una vida todavía del pasado, echándole la culpa a Dios por nuestra situación. Y con una incertidumbre terrible que va a hacer con nosotros. Hace muchos años, uno de los primeros talleres que yo recibí, es el taller de evangelismo explosivo, que nos dedicaron bastante tiempo para enseñarnos evangelismo explosivo. Y el evangelismo explosivo consiste en hacer dos preguntas. La primera pregunta es, si tú murieras en estos momentos, ¿estás seguro que serías salvo? La respuesta normal, generalmente cristianos y no cristianos, sí. Y la segunda pregunta, porque era un broche que se colocaba aquí y estaban los dos signos de interrogación. Y normalmente la pregunta era el gancho para que la gente preguntara, ¿y esas dos incógnitas qué significan? Y uno lo cargaba aquí en la solapa. Y los curiosos decían, ¿y esas dos signos de interrogación qué significa? Entonces era la oportunidad para testificarles. Es que le tengo para hacer dos preguntas. Si tú murieras en estos momentos, ¿iría al cielo? Sí. Bueno, supongamos de que vas al cielo y ahí está Pedro de portero y le pregunta, ¿por qué razón te tengo que dejar al cielo? ¿Tú qué le dirías? Interesante. Y pues era la oportunidad de testificar, y es una forma de evangelismo fácil. No, en alguna parte de todos mis corotos debo tener ese brochecito, que tenía varios. Pero es interesante testificar de esa manera. Pero también es una pregunta que nos hace, y es lo mismo que Jesús está diciendo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice ahí, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Me salgo un poquito del texto y te hago una pregunta. ¿Tú estás vivo o estás muerto? Si vamos al libro de Efesios, dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y cómo sé si estoy muerto, estoy vivo? ¿Cuál es tu reacción y cuál es tu comportamiento hacia lo que Dios te ha dicho que debes hacer?
¿Estás viviendo en un pasado o estás viviendo como era en un pasado y lo único que ocurrió fue un día, fue a la iglesia, a una iglesia cristiana, se encontró con alguien y le hizo hacer una oración de fe y hizo la oración de fe, entonces ahora por gracia eres salvo y ahora tienes que entrar al cielo y bueno, puedes seguir haciendo lo que quieres y vas a ir al cielo y es como lo que normalmente hacemos. Y hay mucha gente que realmente, como decía al principio, no ha cambiado. Tenemos un conocimiento intelectual de Dios, del plan de salvación, pero no es una realidad en nuestra vida. Tenemos a un Cristo resucitado, pero estamos andando como muertos, porque no hemos resucitado a una vida nueva. Entonces todo es carga. Entonces estamos como Marta, ¿sí? Inclusive el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, hace más énfasis todavía, no morirá eternamente. Y le confronta y le dice, ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, ¿crees esto? Todo el que cree, y todo aquel que cree, y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. Hay dos palabras ahí bien claves en este texto. Y todo aquel que vive y cree en mí, que vive en mí y cree en mí, para mejor comprensión, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y viene yo no sé si hay una revelación de parte de Jesús en esos momentos a Marta, aunque más adelante hay un texto que parece que ella no comprendió, todavía quedó con la duda, como muchas veces nosotros también tenemos. Porque le responde en el versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Al menos hay una creencia todavía. Ahora, saltemos más adelante, no quiero dejar pasar esto, más adelante. Versículo 38 dice del mismo pasaje, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Y mire la reacción, mire lo que ella acababa de confesar. ¿Sí? Ahí en el texto que leímos, en versículo 27, una confesión de fe, lo voy a decir así. Y Jesús le dice, versículo 39, quiten la piedra o quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ella ya porque es de 4 días. Acaba de recibir una verdad, pero no era una realidad para ella. Y creo que ese es el estado que muchos hemos estado por mucho tiempo, porque Dios te ha dicho, mire, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, pero ¿por qué vives como si estuviera muerto? Ay, no, no lo refleja. Porque las acciones y al enfrentar problemas es lo que realmente vemos si realmente hemos creído en un Jesucristo resucitado o todavía estamos en la cruz. Perdóname, Señor, los pecados. Y Dios diciendo, ya hace tiempo te perdoné, hijo, ¿por qué me vuelves a traer eso mismo? ¿Por qué deja que el enemigo traiga acusación sobre ti si yo ya te perdoné? Si ese pasado yo ya lo sané, ¿por qué dejas seguir sangrando tus heridas? ¿Por qué sigues como muerto sabiendo que yo te he dado vida? Y Marta es interesante porque dice, mire Señor, ya llegué, ¿por qué de 4 días? Pero qué interesante la respuesta de Jesús en el versículo 40, que es uno de los versículos centrales de este texto. Jesús le dijo, yo no sé cuál es la expresión, yo no sé si con el mismo amor, o hay momentos que el Señor tiene que confrontarnos y decir, oiga, pero ¿hasta cuándo? Un momento que le dice a los discípulos que están preocupados porque no trajeron pan, o también hay otro momento cuando ellos están tratando, y en Marcos capítulo 9 están tratando de liberar a un niño que está endemoniado, y le dice, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? No sé cuál es
la fuerza de la expresión que Jesús está haciendo en este versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo le dijo Jesús a Marta que tenía que creer? Él le preguntó, ¿usted cree esto? Y ella le dijo, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero tal no era una realidad. Y ese es el cuadro que yo quiero presentar de muchos de nosotros que tenemos la promesa de Dios. Dios nos ha dicho que nos ha hecho un cambio, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales con Él, juntamente con Él, que nos dio vida, pero realmente no reflejamos esa vida en Cristo y andamos como cantando esos signos preciosos que yo solo esperé ese día cuando me levantaré de una tumba fría. Entonces estamos pensando en un futuro y no disfrutamos de un presente, de una vida eterna. Jesús dijo en la oración de Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú enviaste. La vida eterna no la vamos a vivir cuando resucitemos, la tenemos que aprender a vivir desde ahora. Es lo que dice la palabra. Y Jesús tiene que decirle a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Cuando comprendemos la resurrección del Señor Jesús, la victoria que Él nos ha dado, y usted puede leer, me gusta leer mucho Colosenses, me gusta leer mucho Efesios, porque hablan del poder de la resurrección de Jesús que actúa en nosotros. Y dice, no va a actuar, actúa en nosotros. Sí, un día va a haber la resurrección, eso es parte de nuestra creencia, nuestros pilares de la fe. Pero es desde ahora aprender a disfrutar, a ver con Cristo resucitado. Que si creemos, como está diciendo, vamos a ver la gloria de Dios. De tal manera, mi hermano, mi hermana, que ante cualquier circunstancia que usted esté viviendo, desafíese a ti mismo. Es fácil desafiar a los demás. Es fácil que vaya a visitar a un enfermo y le digo, mire, igual que Jesús está haciendo, por una inspiración del Espíritu Santo, le digo, Dios te va a levantar y esto es para la gloria de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa es, sí, qué bueno, a palabra nos dio el pastor, pero ¿lo crees? No te he dicho, le dice Jesús a Marta, que si crees vas a ver la gloria de Dios. No hay una respuesta de Marta. Tal vez agachó la cabeza. O tal vez le dio pena y tal vez en su corazón dijo, sí, yo creo. Yo creo. Hay momentos que Dios tiene que confrontarnos a nosotros. Vivimos en un presente lleno de promesas que la tenemos intelectualmente, pero no la hemos creído. Entonces vienen todos los temores, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué va a pasar? Si pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar con quién va a alimentar a mis hijos? Si pierdo la casa, ¿dónde nos vamos a arrimar? Si me llego a morir, ¿qué va a pasar con mi familia? Y estamos tan preocupados, teniendo una cantidad de promesas que no las disfrutamos, porque este cuadro que está presentando aquí, este pasaje de Marta, y eso que no he mencionado a María, porque María viene casi con el mismo reclamo a Jesús, nos pasa a nosotros, porque no hemos comprendido lo que significa justamente lo que se celebra hoy, la victoria de Jesús, al levantarse de una tumba, la victoria sobre la muerte. Por eso en 1 Corintios Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y termino leyendo justamente lo que leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que justamente está dando esa expresión donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero cuando hemos comprendido todo y le ha dedicado ahí 54 versículos para explicar la muerte, la resurrección de Jesús y cómo ante muchos testigos él se presentó dando por sentado que era una verdad que Dios se había hecho para ellos.
Él dice, si has comprendido la resurrección de Jesús, hay como una doxología, como una alabanza, como una exaltación a Dios. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si has comprendido esa victoria, ahí sí podemos leer con toda seguridad lo que nos invita a hacer justamente el versículo 58 de 1 Corintios. Así que, hermanos, si ese Cristo resucitado está en tu corazón, si has creído en la resurrección de Jesús, estén firmes. Dios cumplirá sus promesas en ti, pero vívalas como una realidad. No como un sueño, como una realidad. Él prometió estar contigo, viva como si Él está contigo, porque es una verdad. ¿Que estás enfermo? Dígale, Señor, esto va a ser para tu gloria, voy a ver tu gloria. Y muchos van a ver que tú a través de este proceso, Señor, tú me das las fuerzas para seguir adelante. Y esto es como nada delante de ti. No completé el pasaje de Juan 11, porque justamente Jesús va a la orden. Levántate, Lázaro, sal fuera, Lázaro. ¿Sí? Y eso fue testimonio para muchos. Y se cumplió lo que dijo el Señor para la gloria de Dios. Hay esperanzas que están muertas dentro de nosotros, pero que tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, a las promesas de un Jesús, pero un Jesús resucitado. No se quedó en una cruz. Él pasó la copa. Y luego dice, así que hermanos amados míos, vuelvo a 1 Corintios 15:58. Sean firmes, pero también sean constantes. Lo que más nos perjudica en la vida cristiana es que subimos, bajamos, parecemos una montaña rusa. No somos constantes. ¿Sí? Lo primero que hacemos en la mañana, ¿será que va a llover? Si llueve, no voy a la iglesia. Si no, me quedo. Está haciendo tanto frío, si no es tanto frío, oro, si no, aquí debajo de las cobijitas. Al fin y al cabo Dios me escucha. Dios le ha dicho, levántate, póstrate, búscame en ayuno, busca mi rostro y viviréis, le dice, hay un texto que dice. Pero bueno, Señor, yo sé que tú harás lo mejor conmigo, Señor. La palabra que tú me has dicho, Señor, es palabras de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y nos quedamos ahí, ¿no? Pero no somos activos en lo que Dios nos dice. Una persona que le ha sido revelada, no solamente la cruz, sino la resurrección de Jesús, tiene un estilo diferente. Y es estos pasos que está ahí en el versículo 58 que nos invita. Somos amados, estamos firmes, constantes, y nunca dejamos de crecer en el conocimiento del Señor, creciendo siempre en la obra del Señor, con una esperanza firme. El ahora estamos firmes, el ahora somos constantes, el ahora estamos siempre creciendo en la obra del Señor, con la esperanza de que ese trabajo en el Señor vamos a recibir un premio. Premio a la resurrección, premio a una eternidad con el Señor, que es también la esperanza que nosotros tenemos y que no podemos perder de vista. Así de que, mis hermanos, espero que ese Cristo crucificado, pero también resucitado, se revele a su vida y ande realmente en una vida en victoria, sabiendo que Él está con nosotros y que se acuerde, así como le dijo a Marta, pero también se lo dijo a los que estaban ahí, yo soy la resurrección y la vida. Y la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? No te he dicho que si creyeres, vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué te oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque nos permite poder disfrutar de esta palabra, Señor. Personalmente me siento bendecida por ella, Señor. Porque también tú cambias conceptos en nosotros, Padre. Y yo sé que si tú revelas esta palabra al corazón de mi hermano y mi hermana, sus vidas van a ser diferentes. Van a vivir, Señor, de un presente disfrutando de tu comunión, trayendo inclusive las promesas, Señor, que son verdades que están atesoradas en nuestro corazón y que comienzan a ser realidad en cada uno de nosotros, Padre. Que podamos caminar con la plena seguridad que estamos en tus manos, Señor. Que como dice tu misma palabra, todas las cosas van a ayudar para bien, Señor. Porque somos llamados conforme a tu propósito, Señor. Porque te amamos, Señor. Porque te esperamos. Porque hemos abierto el corazón, Señor.
Y queremos caminar como empezamos entonando ese cántico, Señor. Queremos caminar contigo, siempre tomados de la mano tuyo. Ayúdanos, revélate aún más en nuestra vida y que podamos en nuestro estilo de vida reflejar la grandeza de tu paz y mostrar y testificar a otros de ese Jesús resucitado que viene a traernos vida y esa vida en abundancia, Padre. Gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos y gracias por este día que nos permite reunirnos, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Muchas bendiciones para todos.